Orar como Jesús, así se llama esta serie de dos sermones nada más. ¿Cómo podemos orar como Jesús? Y hoy vamos a ver de la adoración a la dependencia, el camino de la oración verdadera. Hay un camino para orar y vamos a ver el texto de Mateo capítulo 6, verso 9. Son 2 versículos nada más, los conocemos bien, pertenecen al Padre Nuestro. Dice Jesús: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta ahí la palabra de Dios. Y hoy nos metemos en uno de los pasajes más conocidos. Hace muy poco tiempo hicimos Juan 3:16, que creo que es el pasaje más conocido de todos. Está en todos los folletos, está en todos los lugares. Pero tal vez el Padre Nuestro sea la oración más rezada, más orada, más meditada y más tenida en cuenta a la hora de hablar con Dios. Yo les decía hace un tiempo que el Padre Nuestro no es simplemente, no, porque solamente es una guía y porque la usan. Las oraciones están para eso, están para ser oradas y sobre todo una oración que Jesús nos dejó. Los judíos recitaban los salmos, recitaban porciones de la Biblia. No solamente exponían, no solamente era, como dice Jesús, una palabrería. Él habla de eso. Él dice, es una vana palabrería lo que hacen los maestros de la ley, lo que hacen los fariseos. Se ponen en un lugar y quieren que todos lo vean. Y dice, ya obtuvieron lo que estaban buscando, que todos lo vieran. Y Jesús dice, ustedes no van a orar de esa manera, van a orar de otra manera. Por eso no es solamente una fórmula para repetir, sino un modelo que nos guía. Y tenemos que tener en cuenta esto, que en un mundo donde el modelo de oración es una lista de deseos, es una lista de pedidos, es una lista egoísta, constantemente egoísta, en donde Jesús es más parecido al genio de la botella que al Cristo, que es más parecido a alguien que está para cumplir mis caprichos que para cambiar mi vida, y que mi oración trata de cambiarlo, porque trata de cambiar a Dios y no de cambiarme a mí. Y vemos que se trata de todo lo contrario. Entonces Jesús, por medio de esta oración, de este modelo, nos invita a eso, nos invita a centrarnos en lo que realmente importa de la oración. La oración no son nuestros deseos, sino que lo que importa es la gloria de Dios, glorificar a Dios, que su reino venga y que se haga su voluntad. Eso es lo importante de la oración. Eso es el centro de la oración. Y vamos a ver el desarrollo del sermón en 3 puntos. Primero, la paternidad de Dios. Dios es un Padre que nos escucha. Lo segundo es la prioridad de Dios. Dios debe ser santificado, debe ser glorificado. Y lo último es el programa de Dios, o el plan de Dios, o la missio Dei, como quiera llamarle. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas son las 3 partes que vamos a ver en este primer sermón. Veamos el primero, la paternidad de Dios, un Padre que escucha. Jesús comienza la oración con esas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Y descubrimos algo, descubrimos que acá no tenemos un Padre distante, que no tenemos un Padre no tenemos un Dios que está allá en el Olimpo, que está en un lugar del cual Él no puede escucharnos, que no se interesa por nosotros. Una de las palabras que utilizaban los griegos para hablar sobre los dioses era la palabra apatía, que no hace falta que la traduzca, porque la traducción al castellano es exactamente la misma. Y era mucho más, uno piensa en apatía y uno piensa en alguien que no tiene empatía por el otro, que no tiene simpatía, pero es mucho más que eso. Es alguien que no se interesa en lo más mínimo, que vive ajeno a eso. No es alguien que busca lo propio suyo, no es alguien que no le interesa lo que le pase al otro. Es alguien que directamente está totalmente apartado y está totalmente dividido de mí, no puedo llegar a él. Y así era la forma de pensar en los dioses. Y cuando Jesús comienza a hablar de este Dios y dice Padre nuestro, empieza a hablar del Padre nuestro, los judíos tomaban esta palabra de padre, está en el Antiguo Testamento y todo, pero ellos lo tomaban como, Él es el Padre de Abraham, es el Padre de la nación.
Es como Mao Zedong, ¿no es cierto?, para los chinos. Para los chinos Mao Zedong era el padre de la nación. Para los rusos a lo mejor Lenin era el padre de la nación. Existen esos padres políticos de una nación y todo, y para ellos en un mundo teocrático, obviamente Jehová era el padre de la nación. No era su padre, era el padre de Israel, de la nación. Lo pensaban de esa manera. Y no solamente que lo pensaban de esa manera, sino que tenían tal distancia, habían logrado con el tiempo y con su mala forma de pensar en Dios, habían logrado distanciarse tanto de Dios que cuando llegaba el nombre de Dios no lo nombraban. Yahvé no era un nombre que le decían el Shaddai, Adonai, el Señor. Se decía eso, no se nombraba a Dios, porque Dios era algo distante, porque Dios era algo que había que rendirle culto, que siempre estaba enojado, que había que aplacar la ira de Dios. Y Jesús trae esta forma de orar y dice, Padre nuestro, y nos habla de algo, ¿no? De no algo distante e indiferente, sino de un Padre amoroso que nos invita a que nosotros nos acerquemos con confianza a Él. Y nos habla, lo primero, de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Y la palabra intimidad, acercarse, hacerse uno, es la misma palabra que existe para el tema de conocerse. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, Génesis, ¿no?, y dice que Adán conoció a Eva y habla de una relación sexual, de una intimidad profunda, donde los dos cuerpos se hacen uno. Bueno, por eso Cristo es el esposo. Que a nadie se le ocurra que para conectarse con Dios hay que tener relaciones sexuales. Esas cosas locas pertenecen a las sectas, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de una intimidad muy, pero muy fuerte con Dios, de hacernos uno con Dios. Pero les digo esto porque es la misma palabra y porque es tan fuerte. Y en Romanos 8:15, Pablo nos dice que podemos llamar a Dios Abba Padre. No es padre, ¿eh? No es papito. Papi, papito querido. Abba Padre. Abba Padre, un padre cercano, un padre con el que uno convive, un padre al cual le puede ir a pedir cariño, un abrazo, porque esa palabra refleja la cercanía que tenemos con Dios. Y Jesús quiere eso. Cuando Él dice Padre nuestro, está diciendo es mi Padre y es nuestro Padre. Es nuestro Padre. No estamos hablando de un Dios frío, sino un Padre que nos ama y nos cuida. Y que tiene ese cuidado por nosotros. Dice Jesús en otro texto, dice, ¿quién de nosotros, por malo que sea, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, y si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Si ustedes que son malos saben darle buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo? Les dará todo a manos llenas. Y una vez piensa que no. El otro día alguien me preguntaba, ¿se le puede pedir cualquier cosa a Dios? No. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide una serpiente, le va a dar una serpiente? No es lo que ellos quieren, sino lo que les conviene. Sino lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene. Por eso nos habla de esto, nos habla también de la provisión de Dios. No solamente de la intimidad con Dios, sino también de la provisión de Dios. Dios nos dice que nosotros, que somos imperfectos, damos cosas perfectas a nuestros hijos. O tratamos de hacer lo perfecto, lo mejor para ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? No solamente escucha, sino que provee. Porque es un Dios que está pendiente de las necesidades. Está pendiente de las necesidades. Si uno ve, por ejemplo, en la mitología griega, ¿no? Ve a Zeus, ¿no? Y ahora se me olvidó el nombre de quién iba a hablar y por qué no lo anoté, ¿no? Pero Prometeo. Prometeo le había dado el fuego a los hombres. Fue quien le dio el fuego a los hombres.
A Zeus no le importaba mucho que la pasen mal, no le importaba que estén en la oscuridad, no le importaba que comieran carne cruda, no le importaba. Él estaba tranquilo ahí en el coso. Y de vez en cuando bajaba para agarrar a alguna de las mujeres que le gustaba, y tenía hijos por todos lados. Que Maradona un poroto al lado de Zeus. Tenía hijos ilegales por todos lados. Y Prometeo, sin embargo, se compadece de los hombres y les trae el fuego y les regala el fuego. Y Zeus se enojó tanto que lo ató a una roca, en una peña, allá alto, en el medio de la intemperie, en el medio de la nada, y lo ató con unas cadenas forjadas en el infierno, con unas cadenas ahí. Y no solamente que lo había dejado ahí a la intemperie, la noche, la lluvia, los días, la soledad, todo, sino que mandaba un pájaro, un águila, que todos los días le comía el hígado. Y el hígado todos los días le volvía a crecer. Fíjense que las historias de esos dioses son esas historias de dioses airados, de dioses que no quieren que el ser humano la pase bien, en todo caso. Y a veces nosotros pensamos en esos dioses. Tenemos esa idea de Dios, que Dios no quiere que la pasemos bien. Dios tiene un montón de reglas para que no la pasemos bien. Dicen, si yo tengo que servir a este Dios, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces uno piensa en todo lo que no puede hacer, en todo lo que no. Y uno piensa de esa manera. Y que Dios te quiere enroscar siempre en la misma cosa para que no pueda salir. Como el mito de Sísifo también, ¿no? Que llevaba la piedra hacia arriba de la montaña y se caía otra vez al valle. Y entonces lo que uno hacía era todo infructuoso. Diría Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿No? Todo lo que hagamos es infructuoso. Pero Dios se molesta en darnos cosas, ¿Creemos en la ley de la entropía? ¿Todo tiende a destruirse? ¿Todo tiende a desvanecerse? ¿Todo se acaba? Vos comprás hoy una botella de algo y se va a terminar. Se va a terminar. Dios todo lo que da, lo da a manos llenas porque nunca se le acaban. Eso no existe en el cielo. Eso no existe en la esfera de Dios, la entropía. Existe alguien que tiene todo, que es el dueño de todo, que puede crear todo y que nada se le acaba. Entonces nosotros a veces pensamos como hijos, no pensamos en nuestros hermanos. Pensamos que nuestros hermanos, pero si Dios se ocupa de aquel, ¿por qué no se ocupa de mí? Y tal vez no se ocupa de vos porque no es lo que te conviene. Tal vez estás pidiendo una serpiente y no te diste cuenta. Como Brian cuando era chiquito me pidió un escorpión un día, en la Feria de los Pájaros de Pompeya. Habíamos ido a la Feria de los Pájaros. Y no me pidió un canario, un escorpión quería él. Nadie en su sano juicio le iba a comprar un escorpión. A un chico de 6 años tendría Brian. Y digo, la provisión de Dios. Pero también otra cosa, la obediencia como hijos. Ese título de ser hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre y poder llamarlo Abba Padre, papito querido, tiene que ver con nuestra obediencia también como hijos. ¿Qué tal un hijo que recibe todo y que no obedece en nada? Después se vuelven presidentes y... No lo digo por el de acá que la pasó mal cuando era pibe, pero digo, hay un montón de casos, ¿no? Los casos, por ejemplo, de la dinastía, los hijos de David, por ejemplo. Los hijos de David tenían todo, y Absalón, ya sabemos lo que pasó, que se tiró en contra de su padre, el otro hijo que violó a la hermana, tenían todo esos hijos. La obediencia como hijos. Orar el Padre Nuestro también implica reconocer que somos hijos y que le debemos obediencia. La oración no es solamente pedir, sino alinearnos con su voluntad. No oramos para pedir que algo se produzca. Oramos para poder alinearnos con eso que se está produciendo, con eso que está haciendo Dios. No oramos para que Dios haga algo, Dios ya lo está haciendo. Nosotros oramos para poder saber qué es lo que está haciendo Dios. Dice cuando habla de Abraham, ¿no? Esconderé yo lo que voy a hacer. Y la oración la oración después viene a alinearme con eso que Dios no esconde de mí, no esconde su voluntad de mí.
Le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí empezó la oración. Y una oración que se va perfeccionando y que no se termina de perfeccionar. Porque Dios tiene que darle como un punto final, ¿no? Bueno, si hubiera 50 justos en esta ciudad, ¿la destruirías también? ¿Y si hubiera 10? ¿Y si hubiera uno? ¿Viste ya al final? ¿Y si hubiera uno? Medio. Un chico, alguien que haga tu voluntad, alguien, uno bueno. Y le dijo, mirá, no te puedo explicar las razones por las cuales lo voy a hacer. Lo único que sé es que lo voy a hacer y que te lo quiero decir. Bueno, vamos a sacar a Lot y a su familia de ahí antes de que pase. Eso es obedecerle a Dios. De ir alineando nuestro pensamiento. Porque Él dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y uno dice, bueno, claro, yo nunca voy a poder tener los pensamientos de Dios. Pero sin embargo, Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como Él. Podemos pensar como Él. El segundo punto es la prioridad de Dios. Y vamos a dice, santificado sea tu nombre. La primera petición. Fíjense que el primero es como un encuentro con Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Un padre, un Abba Padre, un papito querido, que aparte no está limitado por las cosas de este mundo. Está en el cielo. Entonces no está limitado por las cosas de este mundo. Y viene la primera petición de Jesús y la que nos enseña él, dice, santificado sea tu nombre. Así que no empieza con nuestras necesidades, sino con las necesidades de Dios. No, con las características de Dios. Dios no necesita nada. Empieza con la gloria de Dios, ¿no? Lo primero, la santidad de Dios. Santificar el nombre de Dios, reconocer la santidad, reconocer la majestad. Y esto, ¿sabe qué hace? Nos aparta un poquito y nos da una perspectiva mejor que solamente hablar de Abba Padre. Porque el Abba Padre, el Padre nuestro, el papito querido, puede llevar a cierta irreverencia. Y Jesús dice, sí, es Padre nuestro, pero su nombre es santo. No se olviden de quién es Él. No se olviden de quiénes son ustedes para Él, son sus hijos amados, pero tampoco se olviden de quién es Él. Es el Rey del universo, es el creador de todo. Y dice Arthur Pink en uno de sus libros, el honor de Dios debe dominar nuestros corazones. El honor de Dios debe dominar nuestros corazones. Dios debe ser glorificado. Y esa glorificación, cuando Dios dice, glorifícate, cuando está por entregarse en la cruz del Calvario, Dios dice, glorifícate en mí, hacé tu voluntad en mí. Que no sea yo glorificado, sino vos seas glorificado, que tu voluntad se haga. Fíjense cómo todas estas cosas nos van corriendo de nuestras necesidades, cómo nos van corriendo de esas cosas que pedimos porque pedimos con egoísmo, porque pedimos siempre la lista de deseos, de hacerle la lista todas las semanas y todos los días a Dios, la lista de nuestras necesidades, como si Él no tuviera cuidado de nosotros. Digo, si nosotros nos ocupamos de esto, lo otro viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero somos personas que buscan primero las añadiduras. Cuando yo esté bien, cuando yo tenga todo esto, yo entonces voy a... No, así no es la palabra de Dios, así no es la palabra de Jesús. Jesús dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. No es al revés. No es bueno, te doy todo, entonces cuando vos tengas y te sobre, cuando a vos te sobre, bueno, ahí... Cuando me des un trabajo que yo tenga todo el día y tenga todos los momentos, ahí yo te voy a servir. Trabajamos de esa manera. Ay, cuando se me vaya este dolor, yo te voy a servir. Cuando se me vaya esto, cuando me quites esto de encima, ahí yo te voy a servir. Y Él dice, servime ahora. Servime ahora. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no se te va el dolor. Y te vas a perder de haberme servido. Y servir a Dios es un honor.
Pensar que hay tantos que andan con la tarjetita, bueno, dicen, che, ¿dónde trabajas? Bueno, yo soy gerente general de, no sé, de la empresa tal y soy el CEO de la empresa tal. Hola, ¿qué tal? Soy hijo de Dios, trabajo para el reino. Y eso como que no trae tanta, no nos causa. Algo que sí les causaba hace 50 años a los evangélicos. Y lo hemos perdido. A causa de la teología de la prosperidad, a causa de que el mundo cada vez va más torcido, a causa de todas esas cosas, lamentablemente. Bueno, volvamos a recuperarla, volvamos a recuperar esas ganas. Busquemos la santidad de Dios. Tengamos la adoración como estilo de vida. La adoración como un estilo de vida. No se adora con las manos levantadas acá en la iglesia o parándose o haciendo algo. Se adora en todo momento. En todo momento. Si las cosas que yo hago las hago como si fueran para Dios, estoy adorando. Estoy adorando mi vida. Mi vida. Me acuerdo hace mucho en una iglesia donde iba, una vez cantábamos la canción esa de Coalo Zamorano, me olvidé el nombre de la canción. Bueno, pero dice, mi vida es la prueba de mi amor por ti. ¿No? Mi vida es la prueba de tu amor por mí, decía. Y decía, no, hay que cambiarlo eso. Porque si no es como que era por obra, ¿viste la cosa? Y en verdad, nuestra vida es la prueba, no solamente de nuestro amor por Él, es la prueba también del amor que Él tiene por nosotros. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Nuestra vida prueba que amamos al Señor. No podemos decir amo al Señor y después no pasa nada. Por eso es necesario tener una adoración como estilo de vida. No son solo palabras, son también acciones que honren el nombre de Jesús. Hay un refrán popular pero muy viejo en latín que se llama facta non verba. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Lo tercero también que tiene que ver con esto de santificar el nombre es la lucha contra el egoísmo. Tenemos que luchar contra nuestro propio egoísmo. La oración se centra en lo que queremos solamente. Y Jesús nos llama a poner a Dios en el primer lugar, a ponerlo ahí. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y ahora yo lo que pregunto es, ¿estamos dispuestos a dejar de lado nuestras propias agendas y a entrar en la agenda de Jesús? No a poner a Jesús en la agenda, A ver, tengo libre tal hora. A ponernos a nosotros en la agenda de Dios. A decir, Dios, estoy dispuesto. No importa, poneme en la hora que a vos te plazca. Y el último punto es el programa de Dios, el proyecto de Dios, el plan, no sé, la misión de Dios. Venga tu reino. Que tu reino venga a este lugar y que se haga tu voluntad. Jesús hace esas peticiones y hace dos peticiones más. La primera era glorificar el nombre. Glorifica tu nombre. Ahora lo que dice es, venga tu reino y hágase tu voluntad. No es solamente para nuestro beneficio, es para el beneficio de todos. Dios no es mi Padre, es nuestro Padre. Jesús no dice mi Padre cuando ora, dice nuestro Padre, dice Padre nuestro, no dice Padre mío. Él siempre hablaba de Padre mío, Padre mío, Padre mío. Él siempre hablaba, ¿no? De eso. Cuando le dice Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. Él lo cuenta de esa manera y dice, bueno, ahí hablaba de él, de su relación. Y esa relación nunca se cortó. Solamente una vez, en una frase, se cortó. Elí, Elí, llama sabantani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí hubo un corte en la relación con Dios. Y por primera vez Dios se aparta de su relación de padre e hijo y lo trata de Señor, porque estaba pagando por nuestros pecados. Estaba rompiendo su relación para restablecer nuestra relación. Pero Él acá, en esta oración que nos enseña, no nos dice, díganle, Padre mío. Le dice, Padre nuestro. Padre nuestro. Y precisamente tiene que ver con el avance del reino de Dios.
y de esto, del reino de Dios en acción. Dijimos recién, hechos, no palabras, hechos, acciones, no palabras solamente. El reino de Dios no es un concepto abstracto solamente, no, es una realidad que se manifiesta a través de la iglesia. Cuando las personas se rinden a Cristo, cuando las personas adoran a Cristo, se manifiesta el reino de Dios. Orar, venga a tu reino, es pedir que más personas conozcan a Jesús. Y a veces nos falta eso. ¿Por qué? Porque estamos contentos con ser 2 o 3. Manada es pequeña. El último remanente. Los demás se van a ir al infierno. Qué contento me voy a poner cuando el vecino ese que nunca quiso escuchar la palabra de Dios, con ese que nunca se quiso, no le importaba la iglesia, cuando ese se esté quemando en el infierno, yo voy a verlo de arriba y me voy a reír. Y a veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos que venga el reino de Dios, es que muchas más personas conozcan a Cristo. Y no lo van a conocer por ósmosis, lo van a escribir, lo van a conocer porque vos hablás, por tus hechos, por tus palabras, por lo que vos haces. Por lo que vos decís. Y de este punto, la segunda parte, la voluntad de Dios como prioridad. Que la voluntad, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, es una prioridad. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. No es hágase mi voluntad, hágase lo que yo quiero. Hágase tu voluntad en mi vida. Creo que el mayor ejemplo de hágase tu voluntad, aparte del de Cristo, ¿no? Es el de María. La que se le venía a María con la voluntad de Dios era bastante complicada. Una mujer comprometida, lista ya, prometida para casarse, con un hombre justo, con un hombre fiel, con un hombre de la casa de David. Dice, vas a estar embarazada. No, pero si no conozco varón, no importa. El Señor te cubrirá con su sombra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hágase como vos quieras con tu sierva. ¡Wow! ¡Wow! Miren si tenemos que tomar algo de ejemplo, ¿no? de María. No hay que venerarla. No hay que llevarla para todos lados. Hay que tomarla de ejemplo. Hágase tu voluntad. No me gusta lo que va a pasar. Yo sé que lo que viene no me conviene a mí a lo mejor, pero le conviene al mundo. Claro que sí que le conviene al mundo, porque por medio de ese embarazo, que hoy podríamos llamar hasta no deseado, lo diríamos hoy, ese embarazo que no fue decisión de María, Dios salvó al mundo. Miren si María decía que no. Seguramente hubiera otra María, una Marta, una Raquel, alguna otra. Pero María no hubiera sido bienaventurada. Y a veces cuando nosotros decimos que no a la voluntad de Dios, cuando no nos gusta, decir, la verdad que esto no me conviene, la verdad que esto me tiene harto, nos perdemos eso, nos perdemos la bienaventuranza. Bienaventurados los que hacen mi voluntad. Nos perdemos de ser amigos de Dios. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si guardan mis mandamientos. Lo primero no se puede hacer sin lo segundo. No se puede ser amigo de Dios y no guardar los mandamientos de Dios. Nos perdemos eso, nos perdemos ese tipo de cosas. Hágase tu voluntad, rendirse a los planes de Dios. Incluso cuando no los entendemos. Lo dice Jesús en el huerto de Getsemaní, ahí en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo último es la oración como rebelión contra el mal. Como una rebelión contra el mal. Venzan con el bien el mal. No paguen mal por mal. Orar por el reino de Dios es rebelarnos contra el pecado y contra la injusticia. Porque que venga el reino quiere decir que las cosas cambien también. Quiere decir que hay cambios. Es decir, Señor, no acepto que este mundo siga alejado de vos. No podemos pedir otra cosa. Podemos ayudar y hay que ayudar y uno tiene que darle de comer al hambriento, uno tiene que ayudar al que está enfermo, uno tiene que ayudar. Uno tiene que poner de sí en todas esas cosas. Pero no va a cambiar al mundo de esa manera. No lo va a cambiar de esa manera. La única manera que puede cambiar al mundo es predicando a Cristo. La manera que le podés cambiar la vida a una persona es predicarle a Cristo y que lo acepte. Es la única manera y a veces nos olvidamos.
Y está bien, porque a lo mejor estamos cansados de campañas y estamos cansados de pavadas y de estupidez y se gastan millones y millones de pesos y de recursos y un montón de cosas y todos pensamos en eso y pensamos en las misiones y enseguida alguno quiere ir a hacer misión a Miami, el otro quiere hacer misión ¿viste? En lugares donde... O a lo mejor quiere ir a Angola. Digo, ¿por qué vas a ir a Angola a un lugar donde ni siquiera conoces el idioma? Que Dios mande a alguno de ahí cerquita. Digo, pero la misión está al lado de tu casa. Que se haga tu reino. Señor, no acepto que este mundo siga alejado de vos. Vení y establecé tu reino. Y vení y establecé tu reino. Es, yo voy a predicar, yo voy a hacer. ¿Quién irá por nosotros? Dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Necesitamos tener esa predisposición. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? Nosotros y la palabra. La oración que Jesús nos enseñó no es una fórmula mágica. No es una sola fórmula mágica sino que es un llamado para vivir en adoración y en dependencia. Y el desafío en el cual pensaba cuando armaba el sermón era el primero, porque el primero era, ¿estás orando por tus necesidades o estás buscando primero el reino de Dios? Y dije, no, el primero que tengo que preguntar es, ¿estás orando? ¿Estás orando? Y si ¿estás orando solamente por tus necesidades o estás buscando primero el reino de Dios? La otra pregunta, ¿estás dispuesto a rendirte a la voluntad de Dios? Incluso cuando no entendés los planes, incluso cuando ves que las cosas van para atrás, incluso cuando ves que no sale. ¿Estás dispuesto a rendirte a Dios? Y tenemos que recordar esto, ¿no? Que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos sintoniza, nos da una nueva forma, una nueva perspectiva. Por eso pienso que nuestras oraciones no tienen que ser un ejercicio del egoísmo, sino una expresión de adoración. Le regalaron a Fer, en verdad me lo regalaron a mí, un libro que habla sobre la oración de Oswald Chambers. Y dice, la oración no nos prepara para la obra más grande. La oración es la obra más grande. No nos prepara para la obra más grande. La oración es la obra más grande que podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros es orar. Lo otro lo hace Dios. Lo otro ya está hecho. El reino de Dios se ha acercado. Eso ya está hecho. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó. Está todo hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es orar y hablar sobre eso. Que nuestras oraciones no sean el ejercicio de nuestro egoísmo. Que no sean para nosotros. Y no ores ni siquiera por otro. Orá para que el nombre de Dios sea glorificado. Orá para que el reino de Dios sea establecido. Oremos toda esta semana, pero con un compromiso real de orar estas 3 cositas. Primero, hablar con Dios como Padre nuestro que estás en los cielos, que su nombre sea santificado y que venga su reino y se haga su voluntad. Que ese sea el compromiso de oración durante toda esta semana y obviamente durante toda nuestra vida. Pero siempre se comienza por algo. A lo mejor comenzamos por hoy. Amén.